Cuando lo vi bajar la maleta del muchacho en el pasillo, me detuve a medio paso. No por el peso que él cargaba, ni por el crujido de la vieja madera bajo sus zapatos, sino por algo más difícil de explicar. Mi corazón se tensó como si anticipara una historia que aún no había comenzado. No era mi nieto. Era el nieto de mi esposo, de otro matrimonio, que venía a quedarse por unas semanas mientras resolvía unos trámites para la universidad. Mi esposo lo recibió con palmadas secas y afecto contenido. Yo solo observaba desde el umbral de la cocina, secándome las manos con un trapo, preguntándome si ese cambio de rutina sería un alivio o el comienzo de un desastre. Su voz era grave, madura para su edad. Y cuando me miró por primera vez, sostenida y sin apuro, sentí algo en mi pecho que no había sentido desde hacía años. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Aún no lo sabía. Pero permítanme contarles todo desde el principio. Antes de que juzguen. Antes de que digan lo que sea. Porque esto que voy a contarles no es lo que parece. Pero es exactamente lo que pasó. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez alguien llegó a su casa y sin decir una palabra, les cambió la vida por completo? Siempre he sido una mujer de rutinas. Me levanto temprano, caliento el café en la vieja cafetera de hierro y abro las cortinas del salón aunque la luz me lastime los ojos. Mi esposo, en cambio, duerme hasta tarde desde que se jubiló. Se ha convertido en un hombre lento, silencioso, y a ratos invisible. Hay días en que hablamos solo lo justo. ¿Dónde están las llaves? ¿Has visto mis anteojos? ¿Comiste ya? Me acostumbré a eso. Me resigné, más bien. A veces el amor no muere, simplemente se vuelve inaudible. Cuando llegó él, el nieto de mi esposo, pensé que sería una molestia temporal. Un muchacho distraído, pegado al móvil, de esos que apenas saludan. Pero me equivoqué. Desde el primer momento se mostró educado, presente, con una mirada directa que me incomodaba sin saber por qué. Tenía algo en los ojos, no sé si era juventud o simplemente atención. Y eso fue lo que más me sorprendió, que me miraba. No como se mira a una señora mayor. Me miraba como si me viera. Su habitación quedaba en el piso de arriba, al lado de la vieja biblioteca. Apenas llegó, subió con una mochila, un portátil bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Mi esposo le ofreció el cuarto como si fuera una formalidad. Yo, mientras tanto, trataba de parecer ocupada en la cocina, limpiando por limpiar. La primera semana transcurrió sin sobresaltos. Él desayunaba solo, leía en silencio en el jardín o se iba temprano y volvía con libros y carpetas. Pero a veces, no siempre, solo a veces, se sentaba en la cocina conmigo. Preguntaba cosas pequeñas. ¿Siempre vivieron aquí? ¿Esa planta cómo se llama? ¿Usted cocina todos los días? Preguntas simples, que en mi mundo de frases monótonas se sentían como conversaciones enteras. Una tarde, al limpiar la mesa después del almuerzo, noté que él había doblado cuidadosamente la servilleta. Una tontería, sí, pero me detuve a observarla. Era un gesto considerado, casi íntimo. Y me desconcertó. Me descubrí preparando platos más elaborados. No por mi esposo. Él apenas notaba la diferencia entre sopa y crema. Lo hacía por él. Por el muchacho. Quería sorprenderlo, que dijera algo como, «¡Qué rico huele!» o «¡Esto lo hizo usted!». Y lo decía. Siempre lo decía. Y su voz se me quedaba flotando en la cabeza durante horas. Una mañana bajó en camiseta, con el cabello húmedo y la toalla en el cuello. Saludó con voz ronca y me pidió café. Yo ya lo había servido. Se sentó frente a mí y me habló de su carrera, de sus dudas, de que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Yo asentía, aunque no entendía del todo sus dilemas modernos. Lo escuchaba porque necesitaba que alguien me hablara con esa honestidad. Hacía años que nadie me confiaba nada. Esa noche en la cama, mi esposo roncaba de lado con la boca entreabierta. Yo miraba el techo contando las grietas. Pensaba en el muchacho. En su forma de agradecer, en su curiosidad, en cómo se recostaba en la silla como si llevara años en esta casa.
Me pregunté si estaba mal sentirme viva otra vez por su culpa. Pero no era culpa. Era otra cosa. Un impulso. Una necesidad. Los días siguientes se volvieron diferentes. Él empezó a bajar más temprano. A veces cruzábamos miradas cuando mi esposo no estaba. Y no era mi imaginación. Había algo. Algo sutil. Un lenguaje sin palabras. Él no era un niño. Y yo, aunque ya no joven, tampoco estaba muerta. Una tarde encontré en su mochila un libro de poemas de Benedetti. No lo abrí, no tenía derecho. Pero esa noche al subir las escaleras, encontré el mismo libro dejado adrede en la mesa del pasillo. Abierto en una página que hablaba de cuerpos que se reconocen antes de tocarse. Me quedé mirando esas palabras. Las leí 1, 2, 3 veces. Me temblaron los dedos. No dormí bien esa noche. En mi interior, algo se estaba moviendo. Algo antiguo. Algo que había estado dormido durante años. Y aunque no lo dije en voz alta, en mi mente supe con claridad, esto no terminará bien. Pero tampoco quiero que termine aún. La mañana comenzó con una niebla espesa que se colaba por entre los cristales del ventanal. Era uno de esos días en que el aire parece más denso, como si algo invisible pesara sobre los hombros. Me levanté antes que todos, como siempre, y me dirigí a la cocina en silencio. El reloj de pared marcaba las 6:15, pero el tiempo parecía estancado. Ni los pájaros cantaban. Me encontraba frente al fregadero, pelando lentamente una manzana. El sonido de la cáscara deslizándose en espiral era casi hipnótico. Escuché pasos en la escalera. Supe que era él porque eran pasos ligeros, decididos, sin el arrastre de pantuflas que hacía mi esposo. No miré hacia la puerta. Continué con la manzana como si eso me protegiera de lo que venía. Él entró sin decir palabra, con el cabello todavía húmedo, probablemente recién salido de la ducha. Se acercó a la cafetera y sirvió una taza. Lo observé por el rabillo del ojo, movimientos tranquilos, seguros. Después de unos segundos, se sentó frente a mí. No dijimos nada al principio. Solo el sonido de la cuchara golpeando el borde de la taza llenaba el espacio. La tensión no era nueva, pero esa mañana era distinta. Como si ambos hubiéramos cruzado una línea invisible sin habernos dado cuenta. Después de un sorbo de café, él habló con voz baja: ¿le molesta que me quede más tiempo aquí? La pregunta me tomó desprevenida. Asentí con la cabeza, como si no significara nada, pero por dentro sentí un vuelco. Él sonrió apenas y volvió a su taza. Terminamos el desayuno en silencio. Cuando se levantó para irse, colocó su taza en el fregadero y al pasar cerca de mí, sus dedos rozaron los míos. No fue un accidente. Tampoco fue una caricia. Fue algo entre ambos. Y no reaccioné. No retiré la mano. Me quedé quieta con la piel ardiendo por ese contacto mínimo, y lo observé salir. El resto del día lo pasé en una especie de letargo. Fregué el piso del salón aunque no estaba sucio. Reordené la despensa, lavé las cortinas, incluso desempolvé los libros del estante superior, algo que no hacía desde hacía años. Era como si necesitara ocupar mis manos para no pensar. Sin embargo, el pensamiento volvía una y otra vez. Me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Y por qué no podía detenerlo? No era solo su juventud, ni su manera de hablar. Era la atención. La forma en que me miraba cuando hablaba conmigo. Me hacía sentir que existía. A la hora del almuerzo mi esposo anunció que saldría toda la tarde a una reunión con antiguos colegas. Me pareció curioso, nunca mencionaba esos encuentros con antelación. Como si lo hubiera decidido en el momento, como si algo lo empujara a salir de casa. Acepté su anuncio con un gesto neutro, pero mi interior se desordenó. Cuando se fue quedamos los dos solos. Él bajó de su habitación más tarde con una camisa nueva, de un color que no le había visto antes. Al pasar por el comedor, sus ojos se encontraron con los míos.
Algo en su expresión cambió, aunque no sabría decir qué exactamente. Como si me preguntara algo sin palabras. Comimos juntos. La comida fue casi un pretexto. No recuerdo el sabor de lo que preparé, ni siquiera si lo terminé. Él hablaba de trivialidades, un libro que estaba leyendo, una película que le recomendaron. Yo asentía con respuestas medidas, cortas, intentando mantenerme dentro de los límites de lo aceptable. Pero mi mente estaba lejos. Cuando se levantó para llevar su plato a la cocina, volví a quedarme sola en el comedor. Entonces escuché sus pasos regresar. Lo sentí detenerse detrás de mí. No me giré. Su presencia bastaba para acelerar mi pulso. No sé cuánto tiempo pasó, quizá segundos, quizá minutos. Finalmente me levanté también. Caminé hacia la cocina, y allí, sin previo aviso, sucedió. Nos besamos. No hubo palabras después. Ni excusas ni explicaciones. Solo un silencio pesado, profundo, cargado de significado. Me retiré lentamente sin mirarlo a los ojos. Sentí el temblor en mis manos mientras tomaba un vaso de agua. Subí a mi habitación. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Mi cuerpo seguía presente, pero mi mente estaba atrapada en ese instante, en esa frontera que habíamos cruzado sin retorno. Me sentía viva. Me sentía culpable. Me sentía confundida. Todas esas emociones mezcladas como una tormenta silenciosa. Mi esposo volvió al anochecer. Preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, sin mirarlo. Se sentó a ver televisión como siempre. Yo, en cambio, me quedé en la cocina, de pie, fingiendo limpiar algo que no necesitaba limpieza. Esa noche no dormí. Escuchaba cada sonido, cada crujido del piso, cada cambio de respiración de mi esposo a mi lado. No era insomnio, era un estado de alerta. Como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal, pero al mismo tiempo no quisiera evitarlo. Cuando finalmente cerré los ojos, el rostro que apareció en mi mente no fue el de mi esposo. Y eso, más que el beso, fue lo que me hizo entender que algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente amaneció sin color. El cielo tenía ese gris apagado que no anuncia tormenta, pero tampoco promete sol. Me levanté con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido en absoluto, aunque sabía que lo había hecho. Dormí, sí, pero no descansé. Mi mente seguía repitiendo la escena del día anterior una y otra vez, como si necesitara asegurarse de que fue real. Y lo fue. Tan real que al mirarme al espejo, noté una expresión distinta en mi rostro. No supe si era culpa o vértigo. Preparé el desayuno como siempre. Tostadas, café, un poco de fruta. Escuché a mi esposo ducharse y el sonido del agua me pareció distante, como de otra casa. Me pregunté si él notaría algo. Si sentiría, aunque fuera levemente, que algo se había alterado. Pero cuando bajó con su bata gris y el rostro aún adormecido, me saludó como todos los días, con un buenos días monótono que no llevaba intención. Durante el desayuno hablamos de cosas pequeñas. La fuga del grifo en el baño, una llamada que debía hacer, un paquete que no había llegado. Yo respondía en automático manteniendo el hilo de la conversación, pero sin estar realmente presente. En mi mente todo el tiempo estaba él. Su presencia en la casa se sentía más fuerte que la de mi propio esposo. Y eso me inquietaba. A media mañana, me refugié en el jardín trasero. Tomé una libreta vieja, una que usaba para anotar recetas, y fingí escribir. Pero no anoté nada. Solo miraba las plantas, los brotes nuevos que comenzaban a asomar, y me sentía una impostora entre ellas. Las plantas florecían sin culpa. Yo, en cambio, no sabía qué hacer con todo lo que estaba creciendo dentro de mí. Él bajó cerca del mediodía. Lo escuché caminar por el pasillo, y mi corazón se aceleró sin permiso. No lo veía desde el día anterior, desde aquel momento. Me pregunté si su expresión delataría algo, si lo evitaría o actuaría como si nada hubiera pasado. Cuando apareció en el jardín, me sorprendió lo natural de su gesto.
Se inclinó, me saludó y se sentó a pocos metros, en una silla de mimbre que había junto al limonero. No hablamos mucho. Él me preguntó por el nombre de una flor, y yo le contesté. Pero nuestras miradas evitaban encontrarse demasiado. Sentí un nuevo tipo de tensión, una en la que ambos sabíamos algo que nadie más debía saber, pero que latía en el aire inevitablemente. El silencio se hizo más denso que cualquier conversación. Después del almuerzo mi esposo anunció que por la tarde tendríamos visita, un viejo amigo vendría a tomar café. Yo asentí, aunque por dentro me sentí incómoda. No por el invitado, sino por tener que fingir normalidad en una casa donde ya nada lo era. Pasé más de una hora limpiando el salón, cambiando el mantel, colocando galletas en un plato como si fueran a ser evaluadas. Todo era una especie de teatro, y yo actuaba un papel que ya no sentía propio. Cuando llegó el amigo todo fue conversación y risas de hombres mayores que recordaban historias de oficina, viajes y reuniones. Yo servía el café, sonreía, asentía. Pero por dentro estaba lejos. Cada vez que escuchaba pasos en el piso de arriba, mi atención se desviaba. Él no bajó. Se mantuvo alejado toda la tarde. Y eso me desconcertó más que cualquier acercamiento. Cuando la visita se fue y mi esposo se encerró a ver televisión, subí al cuarto de lavado. Desde ahí podía escuchar si alguien bajaba. Pero nadie lo hizo. Me senté en el suelo, entre sábanas limpias y cestas de ropa. Me llevé las manos al rostro. No lloré. Pero sentí un peso en el pecho que no sabía cómo quitarme. ¿Era esto lo que yo había buscado? ¿Estaba realmente buscando algo? ¿O simplemente había respondido a un estímulo que me hizo sentir viva después de años de silencio? Al anochecer, lo vi bajar por fin. Llevaba auriculares, parecía concentrado. Me saludó con un gesto leve y fue directo a la cocina. Yo lo seguí con la mirada desde el comedor. Preparó un vaso de agua y se apoyó en la encimera, bebiendo despacio. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras. Pero entendí. Él estaba tan confundido como yo. Esa noche en la cama, mi esposo me habló. Me preguntó si estaba cansada. Dije que sí. Me dijo que había pensado en organizar un viaje para el próximo mes, algo corto, solo los dos. No supe qué responder. Él no era de planear nada. Pero allí estaba, hablando de escaparse conmigo, como si quisiera recuperar algo que había dejado de buscar hacía tiempo. Asentí. Dije que sería bueno. Y me giré hacia la ventana, mirando la oscuridad. No podía pensar en un viaje. No podía pensar en compartir un espacio reducido con él, fingiendo que éramos una pareja como antes. Porque algo había cambiado. Y aunque tratara de negarlo, ya no podía verlo como antes. Me quedé despierta más tiempo del que debía. Escuchaba los ruidos mínimos de la casa, las tuberías, el viento, la madera crujiendo. Cada sonido parecía más fuerte. Como si todo lo que me rodeaba intentara recordarme que lo hecho no se puede deshacer. Y así terminó el día, conmigo en la misma cama de siempre, en la misma casa, pero con una grieta nueva que se abría en mi interior, lenta y firme. Una grieta por donde, sin querer, se estaba escapando la mujer que había sido durante todos estos años. Los días comenzaron a deslizarse de forma extraña. Ni rápidos ni lentos, simplemente sucedían, como si el calendario hubiera perdido importancia. El desayuno seguía a la noche, la tarde a la mañana, pero dentro de mí todo estaba fuera de orden. Cada cosa que hacía, por más cotidiana que fuese, parecía adquirir otro peso. El modo en que ponía la mesa, el ritmo con el que barría la cocina, incluso la forma en que me recogía el cabello frente al espejo, todo se había vuelto un ritual inconsciente para mantenerme en control. Porque sabía que si dejaba un solo espacio libre, los pensamientos volverían a colarse. Mi esposo no notaba nada, o al menos eso parecía. Su rutina seguía intacta. Leía el periódico en silencio, hablaba por teléfono con su hermano, salía al banco o al supermercado sin consultarme. A ratos me molestaba esa desconexión.
¿Cómo podía vivir con una mujer y no sentir que algo se estaba desmoronando en ella? Pero al mismo tiempo, esa indiferencia me liberaba. Me permitía moverme sin tener que justificar mis emociones, como si yo misma no estuviera segura de cuáles eran. Una tarde, mientras organizaba los libros del estante alto del salón, escuché la puerta de la calle cerrarse. Era él, bajando las escaleras con paso seguro. No me volteé. Continué ordenando lentamente, deslizando los dedos por los lomos empolvados de las novelas. Él se detuvo detrás de mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que su presencia se sintiera con fuerza. Dijo que iba a salir a caminar un poco. Asentí sin girarme. Después de unos segundos, lo escuché salir. Me quedé allí con un libro en la mano, fingiendo que leía el título. En realidad, intentaba entender qué me pasaba. ¿Por qué me afectaba tanto su manera de estar y no estar al mismo tiempo? No se había vuelto insistente, no me buscaba ni me evitaba. Simplemente estaba. Y en ese estar, me desarmaba. Porque no pedía nada, pero me ofrecía una mirada que decía demasiado. Esa noche mi esposo me preguntó si podía planear una cena especial el fin de semana. Hace mucho que no hacemos algo con amigos, dijo. Me sorprendió su tono animado, como si de pronto hubiera decidido rescatar algo entre nosotros. Le dije que sí, que sería buena idea. Y empecé a pensar en recetas, vinos, en la vajilla que hacía tiempo no usábamos. No porque realmente me entusiasmara, sino porque necesitaba enfocar mi mente en algo concreto. El viernes llegó con una lluvia suave que parecía no querer irse. La humedad se sentía en las paredes, en las sábanas, incluso en el aliento. Limpié toda la mañana, cociné toda la tarde. Él bajó solo a almorzar y luego volvió a encerrarse. Mi esposo salió a hacer compras. Quedé sola otra vez. Entré a la biblioteca para buscar un libro de cocina antigua que recordaba haber visto años atrás. Empujé la puerta de madera con cuidado, y allí estaba él, sentado junto a la ventana, con los auriculares puestos. No me vio al principio. Pero cuando levantó la mirada y me encontró, se quitó los auriculares despacio, como si entendiera que ese momento requería silencio. Me disculpé por entrar sin llamar. Dije que buscaba un libro. Él se levantó, caminó hacia la estantería y señaló uno en el estante más alto. Me preguntó si quería que lo bajara. Asentí. Subió a la pequeña escalera y lo tomó con facilidad. Al dármelo, nuestros dedos se rozaron otra vez. Esta vez no me aparté. Tampoco él. El silencio fue absoluto. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con ritmo constante. Dentro, solo el sonido de nuestra respiración. Yo sujetaba el libro con fuerza, como si fuera un ancla. Él me miraba con esa calma que me inquietaba, con esa falta de juicio que me hacía sentir expuesta. Le di las gracias, apenas audible. Cuando me giré para salir, dijo mi nombre por primera vez desde que llegó. No como lo diría un nieto a la esposa de su abuelo. Lo dijo con una firmeza distinta, con una intención contenida. Me detuve. No me volteé. Permanecí quieta, esperando algo más que no llegó. Solo ese nombre suspendido en el aire, y el silencio que lo siguió. Esa noche preparé la cena con una precisión casi obsesiva. Cada cubierto en su sitio, cada copa reluciente. Mi esposo me elogió por el esfuerzo. Dijo que todo lucía perfecto. Yo sonreí, agradecí, y seguí sirviendo como si ese elogio no me atravesara. Porque no lo hacía. Era una frase automática como tantas otras. Como nuestras conversaciones. Como nuestra vida. Cuando me senté por fin, noté que él no había bajado. Me pregunté si lo hacía para evitar el bullicio o si había sentido que algo en la biblioteca había cruzado una línea. Mi esposo notó su ausencia y murmuró que debía estar cansado. Nadie más preguntó. Me retiré temprano esa noche. Fingí cansancio aunque el verdadero agotamiento era mental. En mi habitación, me senté frente al espejo. Me observé largo rato. No buscaba arrugas ni signos del paso del tiempo.
Quería ver en mi rostro una pista, una dirección. Pero no encontré nada. Solo una mujer confundida, atrapada entre lo que fue y lo que no sabe si está dispuesta a ser. Apagué la luz y me recosté sin hablar. El cuerpo de mi esposo a mi lado respiraba con calma. Yo, en cambio, apenas podía cerrar los ojos. Porque en la oscuridad, la imagen que volvía a mí no era la de la cena ni la de los invitados. Era la de esa biblioteca. Su voz pronunciando mi nombre. Y el silencio que se hizo después, que aún no lograba descifrar. El día siguiente comenzó como todos, pero dentro de mí, algo se había desplazado. Era como si una pieza del interior se hubiera movido apenas 1 milímetro, lo suficiente para que todo lo demás comenzara a tambalearse. Me desperté antes que el sol, con la sensación de que debía hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Me vestí sin hacer ruido y bajé a la cocina. El silencio de la casa en esas horas era denso, casi sólido. Me aferré a él como si fuera la única certeza que me quedaba. Mientras calentaba el agua para el té, miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse, y el jardín estaba cubierto de rocío. Pensé en salir, caminar un poco, enfriar la cabeza, pero me quedé quieta. No era el clima lo que me detenía, era el desorden interno que me hacía dudar de cada decisión. Sentí pasos en la escalera. No eran los de mi esposo, lo supe por el ritmo. Eran más suaves, menos arrastrados. Me giré antes de que entrara a la cocina. Él apareció en la puerta con el cabello despeinado y una expresión somnolienta. Me saludó con una voz grave, baja, como si todavía estuviera entre sueños. Le ofrecí té. Asintió. Preparé una taza y la coloqué frente a él. Se sentó en silencio, sin mirarme demasiado, pero sin evitarme. Todo parecía más delicado que antes, como si el aire entre nosotros estuviera hecho de cristal. Tomamos el té en silencio. No hacía falta decir nada. Ambos sabíamos que algo estaba construyéndose lentamente, sin intención, pero con peso. Cada vez que levantaba la vista y lo encontraba mirando el borde de su taza, sentía una presión en el pecho. No era ansiedad, no del todo. Era una mezcla de deseo, culpa y miedo. Miedo a no poder detenerlo, o peor aún, a no querer detenerlo. Después del desayuno, me pidió que lo acompañara al mercado. Quería comprar algunas cosas para una receta que había visto. Mi primer impulso fue negarme. No por falta de ganas, sino porque sabía lo que significaba estar a solas con él, lejos de las paredes conocidas. Pero acepté. Dije que necesitaba aire, y eso no era mentira. Quizá los dos necesitábamos cambiar de escenario, aunque fuera por unas horas. El camino al mercado fue tranquilo. Él manejaba sin prisa, con una música suave que llenaba el auto sin imponerse. Yo miraba por la ventana, fingiendo interés en los árboles, las calles, la gente que comenzaba su día. Pero por dentro cada minuto me hacía más consciente de su cercanía. De su mano en el volante, de su perfil al sol, de su voz cuando hablaba de cualquier cosa que no importaba realmente. En el mercado caminamos juntos entre los puestos. Me sorprendió su atención a los detalles, los colores de las frutas, los aromas de las hierbas, la forma en que comparaba precios sin apuro. Me preguntó si prefería el pan de semillas o el integral. Le dije que el de semillas. Sonrió. No era una pregunta importante, pero el hecho de que la hiciera me conmovió. Hacía cuanto que alguien no se interesaba por mis gustos, aunque fuera en lo mínimo. De regreso paramos en un parque. Él dijo que necesitaba estirar las piernas. Caminamos unos minutos en silencio y luego nos sentamos en una banca de madera, bajo un árbol que comenzaba a perder sus hojas. Hablamos poco. Él mencionó su infancia, sus recuerdos vagos de la casa en la que ahora vivía como huésped. Yo escuchaba, a veces asentía, pero sobre todo observaba. Observaba cómo se abría conmigo sin esfuerzo, cómo hablaba sin máscaras. Y entonces, sin palabras, sin un gesto previo, nos besamos. No fue largo. No fue planeado. Fue como si el momento se hubiera acumulado en el aire y de pronto cayera, inevitable. Al separarnos, ninguno dijo nada.
No había reproches ni explicaciones. Solo un silencio profundo que, curiosamente, no dolía. Me levanté despacio. Él hizo lo mismo. Caminamos de regreso al coche con calma, sin mirarnos demasiado. En el camino de vuelta, el ambiente era diferente. No incómodo, pero sí más denso. Como si todo lo que no se dijo pesara más que cualquier palabra. Al llegar a casa, él fue directo a su habitación. Yo me quedé un momento en la entrada, con las bolsas en la mano, sin saber exactamente qué hacer. Al entrar, encontré a mi esposo en el salón, hojeando una revista vieja. Me preguntó si todo había ido bien. Le dije que sí. Me miró con curiosidad, pero no insistió. Volvió a su lectura. Y yo pasé directo a la cocina, sintiendo que el suelo bajo mis pies era otro. Esa noche la cena fue breve. Él no bajó. Mi esposo comió sin comentar nada, como si no notara la ausencia. Después de lavar los platos, subí a mi cuarto. Me cambié lentamente tratando de entender en qué punto había perdido el control. Me miré en el espejo una vez más. No buscaba respuestas. Quería reconocerme. Pero lo que vi fue una versión distinta de mí, una que no sabía si quería seguir explorando o enterrar cuanto antes. Me acosté temprano con la cabeza llena y el corazón latiendo más rápido de lo que debía. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía que lo que había comenzado ya no podía deshacerse. Porque había dejado de ser solo un pensamiento. Ya era parte de la realidad. De mi realidad. Me desperté antes del amanecer, cuando la casa aún estaba envuelta en sombras y el silencio era tan espeso que parecía tener peso. No era raro que me despertara temprano, pero esta vez sentí una urgencia particular, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por cambiar, aunque mi mente aún no lo entendiera. Me senté en el borde de la cama y pasé unos segundos observando la figura dormida de mi esposo. Su respiración era lenta, constante como siempre. Nada en él había cambiado y sin embargo todo lo demás sí. Bajé las escaleras en silencio y me senté en la cocina, sin encender la luz. Dejé que la claridad azulada del exterior se filtrara poco a poco. No tenía hambre, tampoco sueño. Era una sensación nueva, estar despierta pero no alerta. Como si todo dentro de mí estuviera suspendido, esperando que algo se definiera. No sabía qué. Solo sabía que había una tensión, un hilo invisible que se estaba estirando demasiado. Mientras preparaba café, noté que había una carta doblada sobre la mesa del comedor. No estaba allí la noche anterior, eso lo sabía con certeza. Me acerqué aún sin comprender del todo, y la tomé con manos que comenzaron a temblar apenas la toqué. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de mi esposo. Mi primer impulso fue dejarla allí, no abrirla. Pensé que tal vez era algo banal, una nota sin importancia, pero el peso de esa pequeña hoja era desproporcionado. La abrí. El contenido era breve. Un número de reserva de hotel, con fecha y hora. Nada más. Ni una explicación, ni un saludo. Solo el dato preciso. Me quedé mirando esa información, como si esperara que cambiara frente a mis ojos. No lo hizo. El nombre del hotel me resultaba conocido. No era parte de nuestros planes, no tenía relación con ningún viaje anunciado. Y entonces lo entendí. La misma certeza con la que supe que yo había cruzado una línea, ahora me decía que él también lo había hecho. No lloré. No sentí rabia. Lo que apareció fue otra cosa, algo más antiguo y más profundo, un vacío seco, como si se confirmara algo que ya llevaba tiempo latiendo. No era traición. Era indiferencia. Él, al igual que yo, también había elegido mirar hacia otro lado. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sabiendo que ya no estábamos en el mismo lugar. Tal vez más del que yo imaginaba. Guardé la hoja en un cajón, entre las servilletas bordadas que casi no usábamos. Y seguí con el café, como si no hubiera pasado nada. Me aferré a esa rutina mínima como a un salvavidas. Sabía que si me detenía a pensar demasiado, no podría mantener la compostura el resto del día.
Y yo necesitaba esa compostura más que nunca. Él bajó como siempre con paso cansado y expresión neutral. Me saludó con su tono habitual y se sentó en la mesa. Le serví el café sin mirarlo. Habló de algo trivial, creo que del clima o de una noticia del periódico. Yo asentí sin escucharlo del todo. Cada palabra suya se sentía distante como si viniera de otra habitación. No dije nada sobre la carta. Tampoco pregunté. No necesitaba más información. Lo esencial ya lo sabía, aunque no pudiera ponerlo en palabras. La brecha entre nosotros ya no era silenciosa, era evidente, casi tangible. Y sin embargo seguíamos allí, fingiendo que todo estaba bien. Porque eso era lo más fácil. Fingir. Más tarde él salió a hacer unos recados. Me quedé sola. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. Cada objeto me hablaba de una vida construida con paciencia, con rutinas, con acuerdos silenciosos que ya no tenían vigencia. Me detuve en el pasillo del segundo piso y vi la puerta cerrada de la habitación del muchacho. No me acerqué. No toqué. Pero supe que estaba allí, que al igual que yo, también sentía ese temblor bajo la superficie de lo cotidiano. Almorzamos los tres juntos. Por primera vez en días, él se sentó a la mesa con nosotros. La conversación fue mínima. Comentarios sueltos, frases cortas. Yo me dediqué a servir, a recoger platos, a evitar cualquier mirada directa. Pero las miradas existieron. Él me miraba. Mi esposo también, pero de otra manera. Como si evaluara. Como si esperara. Y esa tensión me desgastó más que cualquier confrontación. Después del almuerzo me encerré en el cuarto de costura. Encendí la radio en volumen bajo y saqué una caja de botones viejos. Comencé a clasificarlos por tamaño, por color. Era una excusa. Algo para que las manos no estuvieran quietas. Algo para que la mente se distrajera. Pero ni los botones ni la música lograban tapar lo esencial, había algo roto, y no sabía si quería repararlo. Esa noche, mientras subía las escaleras, escuché voces apagadas en la sala. Mi esposo y él hablaban, no pude distinguir las palabras. Me detuve un segundo, sintiendo un nudo en la garganta. No por celos ni por sospechas. Era algo más cercano a la desesperanza. Como si supiera que en esa conversación no se hablaba de mí. Como si me diera cuenta, finalmente, de que llevaba demasiado tiempo siendo un personaje secundario en mi propia historia. Al entrar en la habitación, me senté en la cama y cerré los ojos. Respiré hondo. Sabía que al día siguiente no sería igual. Que algo tenía que cambiar. No porque lo quisiera, sino porque ya no era posible seguir igual. Sentí que estaba al borde de una decisión, aunque aún no supiera cuál. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Solo silencio. Un silencio nuevo, distinto. El tipo de silencio que llega cuando una verdad, aunque incómoda, finalmente se acepta. El sol aún no había cruzado el horizonte cuando mi esposo anunció con tono seco pero previsible, que se ausentaría durante 2 días por asuntos que, según él, no podían esperar. No pregunté nada. Asentí como tantas otras veces, y me limité a anotar mentalmente la hora de su regreso. Ya no había espacio para fingir sorpresa ni para mostrar interés en detalles que desde hacía tiempo me eran ajenos. Se fue con su maletín, su rutina, su silencio. Cerró la puerta tras de sí sin mirar atrás. Cuando el sonido del motor se desvaneció por completo, quedamos solos en la casa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Casi grave. Una pausa larga que ninguno se atrevía a interrumpir. Subí a mi habitación, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire de la mañana. Había una tibieza distinta, un calor que no era solo del sol. Algo se había desprendido dentro de mí desde aquella carta. Una certeza. Una especie de permiso que no pedí, pero que me tomé. Durante el desayuno compartimos la mesa con movimientos mecánicos. Él bajó en camiseta, descalzo, con el cabello revuelto y los ojos aún algo adormecidos.
Me preguntó si quería salir a caminar. Respondí que sí. Así, sin vueltas. Y ya en ese simple acuerdo, algo comenzó a formarse. No era una decisión consciente. Era el resultado de muchas horas calladas, muchas miradas sostenidas, muchos gestos pequeños que en otro contexto no habrían significado nada. Salimos a pie sin rumbo. Caminamos por calles secundarias, bordeando jardines tranquilos, cruzando plazas donde los árboles proyectaban sombras alargadas sobre los bancos vacíos. No hablamos mucho. Intercambiamos observaciones suaves sobre el vecindario, sobre lo que cambiaba o permanecía igual. Pero lo importante no estaba en las palabras. Estaba en el ritmo compartido, en el modo en que nuestros pasos se sincronizaban sin esfuerzo. Volvimos cerca del mediodía. En casa, preparé algo simple de comer. Comimos en la terraza. La luz caía oblicua sobre la mesa, iluminando nuestras manos, nuestros gestos como si resaltara cada mínimo detalle. Sentía que todo se había vuelto más lento, más consciente. El modo en que sostenía el tenedor, como él pasaba la servilleta por el borde del vaso, como su mirada se detenía medio segundo más de lo necesario. Todo tenía un peso nuevo. Después del almuerzo me retiré a la habitación de costura. Ordené telas, abrí cajones, fingí buscar algo. Escuchaba sus pasos en la planta baja, el correr del agua, puertas que se abrían y cerraban. No hacía falta verlo. Su presencia llenaba la casa entera. El tiempo parecía haberse estirado. Como si todo lo que pasaba fuera un largo preludio. Al caer la tarde toqué su puerta. No por necesidad práctica sino por impulso. Me respondió desde dentro y al abrir, lo encontré sentado junto a la ventana, leyendo. Levantó la vista, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No por lo que hicimos después, sino por lo que no dijimos. Porque lo importante no necesitaba explicaciones. Pasamos la noche juntos. Y al día siguiente el mundo no colapsó. El cielo siguió siendo el mismo, el jardín no se secó, el reloj no se detuvo. Todo en la superficie parecía intacto. Pero por dentro, yo era otra. No mejor. No peor. Otra. Desperté temprano, sin sobresaltos. Él dormía a mi lado, tranquilo. Lo observé por unos minutos, intentando entender qué sentía. No era culpa. No exactamente. Tampoco alivio. Era una mezcla difícil de nombrar. Una sensación de haber cruzado una línea que en algún momento dejó de parecer tan clara. Me levanté con cuidado y bajé a preparar café. No necesitaba pensar. Solo mover las manos, mantenerme ocupada. Mientras el agua hervía, recordé una conversación que había tenido con una amiga años atrás. Hablábamos de decisiones imposibles. Ella decía que a veces lo más difícil no era elegir entre el bien y el mal, sino entre lo correcto y lo verdadero. Y en ese momento lo entendí de una forma nueva. Porque nada de lo que había hecho me parecía correcto. Pero tampoco falso. Él bajó poco después. Se sentó en la mesa sin decir mucho. Compartimos el desayuno en silencio. Pero esta vez el silencio no pesaba. Era uno que nos protegía. Uno en el que sabíamos lo que el otro estaba pensando sin necesidad de palabras. Ese día no hicimos nada fuera de lo habitual. No salimos, no hablamos más de la cuenta. Nos movimos por la casa como dos personas que habitan el mismo espacio desde hace tiempo, con una intimidad sin esfuerzo. Pero cada gesto, cada mirada, estaba teñida de algo nuevo. No era euforia. Era una calma peligrosa, como la que precede a una tormenta. Cuando mi esposo llamó para avisar que llegaría al día siguiente por la tarde, sentí una punzada leve. No era miedo a ser descubierta. Era la conciencia de que la realidad volvería a imponerse. Que la casa volvería a llenarse de palabras sin peso, de rutinas sin sentido. Que la pausa en la que estábamos flotando tenía fecha de vencimiento. Esa noche no dormí bien. Me movía entre las sábanas sin encontrar postura.
Él dormía profundamente, ajeno al nudo que me crecía en el pecho. Cerré los ojos e intenté imaginar qué vendría después. No encontré respuesta. Porque no la había. Y por primera vez, no sentí urgencia por encontrarla. Tal vez lo único que necesitaba era aceptar que no todo puede ordenarse. Que hay decisiones que, aunque no se entiendan del todo, deben vivirse hasta el final. Sin anticipar el final. Sin justificar el comienzo. Simplemente viviendo cada segundo con la verdad de lo que uno es. O de lo que al menos por un instante se atreve a ser. El día que mi esposo regresó, la casa parecía más grande de lo que realmente era. La distancia entre nosotros no se había acortado, ni tampoco se había hecho más estrecha. Estaba allí en la puerta, con una sonrisa cortés y el bolso de trabajo colgado de su hombro. No hubo ninguna sorpresa en su voz, ninguna urgencia. Como si todo siguiera igual. Como si nada hubiese pasado. Pero lo sabía. Yo lo sabía, y él también lo sabía. Aunque no lo dijimos, esa verdad estaba flotando en el aire, invisible pero presente. La puerta se cerró tras él con un sonido que hizo eco en todo el pasillo, pero al mismo tiempo, todo parecía estar suspendido en el aire. Al principio, todo parecía normal. Él comenzó a hablar de su viaje, de cosas cotidianas, y yo lo escuchaba, pero sin realmente oírlo. Había algo en sus palabras que ya no llegaba hasta mí. Era como si el sonido estuviera siendo absorbido por el peso de lo que compartimos en esos días. Me senté frente a él, pero la distancia seguía existiendo. No la distancia física, sino algo mucho más profundo, algo que no se podía medir con los pasos. El teléfono de la casa sonó a media tarde. Era una llamada de trabajo para él y aunque la conversación era breve, me hizo darme cuenta de cómo las rutinas seguían imponiéndose, empujando todo lo que había sucedido a un rincón, donde ya no podía ser tocado. El sonido del teléfono parecía llenar los vacíos que se habían formado entre nosotros. Fue tan trivial y tan cotidiano que casi me sentía avergonzada de pensar que todo lo demás, todo lo que habíamos compartido, podía quedar reducido a nada. Pero no. Algo se había roto. Y esa ruptura ya no podía ser reparada con palabras ni con gestos. Mi mente seguía flotando entre el pasado reciente y el presente, sin poder concentrarse completamente en ninguna de las dos cosas. Mi esposo hablaba con su tono habitual, sin notar nada raro en mí. A veces, eso me desconcertaba. ¿Cómo podía él no ver lo que estaba pasando? ¿Cómo podía estar tan ajeno a la nueva dinámica que habíamos creado, aunque fuera por un breve lapso? Tal vez no lo veía, o tal vez simplemente no quería verlo. No lo sabía. Pero eso no me preocupaba tanto como el hecho de que yo ya no lo miraba con los mismos ojos. La noche llegó y con ella, la inevitable vuelta a la rutina. Yo preparé la cena, como siempre, y él se acomodó en el sillón a ver el noticiero, como siempre. El sonido de la televisión llenaba el salón, pero mi cabeza seguía vacía de todo lo que solía ser importante. Me serví una copa de vino y me senté a la mesa sin decir una palabra más de lo necesario. La cena pasó en silencio, entre bocados y gestos automáticos, como si todo estuviera alineado de acuerdo con las reglas de siempre. Después de cenar, subimos al dormitorio. Él se metió en la cama, encendió su lámpara de noche, y comenzó a leer el periódico que había traído del viaje. Yo me quedé de pie, observando desde el umbral. No quería quedarme allí. No quería acostarme a su lado como si nada hubiera pasado. No podía. Me di vuelta y caminé hacia la ventana, mirando las luces que parpadeaban en la calle. Todo parecía estar en su lugar. Todo parecía tranquilo. Pero yo no lo estaba. Algo dentro de mí estaba revuelto como si no pudiera encontrar un espacio donde quedarme. ¿Cómo podía volver a esta normalidad después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo podía encajar en este cuadro en el que ya no cabía? Me volví hacia la cama y lo vi allí, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara, tan distante, tan ajeno a todo lo que había pasado. Me detuve un momento antes de acercarme. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en ese momento entendí algo que antes no quería aceptar. A veces la indiferencia duele más que la confrontación.
Y yo ya no podía fingir que no lo veía. No podía seguir ignorando lo que estaba claro: la vida que habíamos construido con todos sus rituales y normas no dichas, ya no existía. Al menos no de la manera en que lo había hecho antes. Me metí en la cama sin hacer ruido, con la cabeza llena de pensamientos. Mi cuerpo estaba allí, junto al suyo, pero mi mente seguía flotando, desconectada. No dije nada. No necesitaba palabras. Él se giró hacia mí y me tocó la espalda, como si no supiera que algo había cambiado. Sus dedos eran los mismos, pero el contacto no fue el mismo. Estaba allí, pero era como si estuviera tocando a una extraña. No pude dormir esa noche. Cerré los ojos, pero los pensamientos me daban vueltas como fantasmas. Al día siguiente me levanté antes que él. Fui a la cocina y me senté frente a la ventana. El día estaba claro, brillante, pero yo me sentía oscura por dentro. La casa seguía igual, pero ya nada en ella parecía pertenecerme. El café que preparé no sabía igual, ni la luz del sol se sentía tan cálida como antes. Él bajó en silencio como siempre lo hacía, y me saludó con un buenos días automático. Sentí que las palabras se deslizaban entre nosotros sin tocarnos realmente. Nos sentamos a la mesa, pero la conversación ya no fluía. Cada uno estaba atrapado en su propio espacio. La distancia era palpable, como un peso invisible entre nosotros. No había vuelta atrás. Yo seguía pensando en lo que habíamos hecho, en lo que él sabía, en lo que había dejado de importar. El día continuaba como siempre, pero yo ya no formaba parte de esa normalidad. Ya no estaba en ese cuadro. Y aunque intenté, no pude encontrar el lugar donde volver a encajar. El sol de la mañana me alcanzó con su luz cálida, pero yo seguía atrapada en la sombra de mis pensamientos. La casa, que antes parecía un refugio seguro, ahora se sentía extrañamente vacía. El espacio parecía más grande, como si hubiera perdido su esencia, como si en algún rincón de las paredes, el aire se hubiera vuelto más pesado. Cada rincón, cada mueble me recordaba lo que ya no era: la familiaridad, la rutina, todo lo que había sido normal. Él estaba allí, sentado frente a mí en la mesa del desayuno, pero algo había cambiado. Su mirada, normalmente distante y rutinaria, ahora tenía una calma extraña, como si también estuviera procesando lo que no se decía. No mencionó nada sobre la noche anterior. No hizo preguntas. Solo se levantó como siempre y me dijo que tenía que salir a hacer algunas diligencias. Le di una respuesta automática, como de costumbre. Él se fue sin mirar atrás. Quedé sola nuevamente. Por alguna razón, ese vacío era aún más pesado que los días anteriores. El sonido de sus pasos en la puerta, seguido por el rugido del motor al arrancar el coche, desapareció. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía descansar. La pregunta no era si lo que había sucedido era lo correcto o lo equivocado. Era si en algún momento encontraría la paz con lo que había sucedido. Porque en este vacío, ni siquiera sabía quién era ya. Pasaron las horas y me dejé llevar por la monotonía de la casa. Limpié, ordené, cociné, pero sin el mismo fervor que antes. Cada acción era un gesto automático, una rutina que ya no tenía el mismo significado. Las manos se movían, pero mi mente seguía atrapada en la misma corriente, recorriendo una y otra vez lo que había sucedido. Al mediodía, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, algo que me permitiera desconectar de todo lo que me estaba envolviendo. Las calles del vecindario estaban tranquilas. La gente pasaba sin prisa, con sus rutinas bien establecidas, ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de mí. Caminé sin rumbo fijo, solo por caminar, por no quedarme quieta. Al pasar frente a un pequeño parque, vi a un par de niños jugando, riendo como si nada importara. Me senté en una banca vacía, observando el vaivén de sus juegos. Me pregunté si alguna vez habrían imaginado que algo tan grande podía estar sucediendo, sin que nadie lo notara. Quizá ellos no pensaban en nada más allá de ese momento. Quizá esa era la clave, estar en el momento. Pero yo no podía. Estaba atrapada entre lo que había hecho y lo que ya no podía deshacer. El sol se empezó a esconder lentamente.
El frío comenzaba a calar en mis huesos, pero no me moví. No tenía prisa por regresar a una casa que ya no sentía como propia. Tampoco sabía si lo que buscaba en ese paseo era una respuesta o solo una distracción, algo que me hiciera sentir menos atrapada. Finalmente decidí regresar. La casa me esperaba, igual que siempre, igual que el vacío que sentía cada vez que entraba. Cuando llegué, me encontré con la puerta cerrada. Al principio pensé que él aún no había vuelto. Pero al acercarme escuché el sonido de la televisión desde dentro. No era su programa habitual. Era algo más serio, algo que me hizo suponer que él ya estaba allí, viendo las noticias, desconectado de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entré, dejé mi abrigo en el perchero y me dirigí al salón. Él no se dio cuenta de mi presencia hasta que estuve casi a su lado. Estaba mirando la pantalla, absorto en algo que no entendí de inmediato. Su mirada no era la misma de siempre. Había algo más profundo en ella, algo que no podía leer, como si él también estuviera atrapado en sus pensamientos. Me senté en el sillón frente a él, manteniendo la distancia. No sabía si debía hablar, si debía romper el silencio que había quedado entre nosotros, o si era mejor dejar que todo siguiera su curso, como si nada hubiera pasado. Pero él fue quien rompió el silencio primero. Hoy estuve pensando en todo esto, dijo sin mirarme, sin cambiar de canal. No sé qué está pasando, pero siento que estamos lejos. Y no me refiero a la distancia física. Es algo más grande. Su voz era calmada, pero había un peso en sus palabras que me hizo sentir un nudo en el estómago. No respondí de inmediato. Sabía que cualquier palabra que dijera ahora podría cambiar todo. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era el mismo. Ya no era la paz que solía ser, sino una calma tensa a punto de estallar. ¿Lo sientes también?, preguntó, ahora mirándome fijamente como si estuviera esperando una respuesta que no sabía si quería escuchar. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero no había nada que pudiera decir que no fuera una mentira. Así que me quedé callada observando su rostro, intentando ver si encontraba alguna pista en él, alguna emoción que me ayudara a entender qué estaba pensando. Pero lo único que veía era un vacío, tan profundo como el que sentía dentro de mí. Sí, finalmente dije apenas audible, como si soltar esas palabras fuera lo único que me quedaba por hacer. Lo siento también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por un momento ninguno de los dos se atrevió a decir nada más. Sabíamos lo que había entre nosotros, pero al mismo tiempo, no sabíamos cómo lidiar con ello. Era como un muro invisible que nos separaba, y aunque queríamos derribarlo, no sabíamos por dónde empezar. El reloj seguía su marcha, el sonido de la televisión llenaba el espacio, pero yo ya no estaba allí. Estaba perdida en mis pensamientos, en lo que había sido y en lo que ya no podía ser. Sabía que a partir de ese momento, las cosas cambiarían. No sabía si para mejor o peor. Solo sabía que nada sería igual. Y esa incertidumbre, más que cualquier otra cosa, era lo que más me aterraba. Al final nos quedamos allí en ese salón silencioso, esperando que algo sucediera, esperando que el tiempo, que siempre había sido nuestro aliado, nos ayudara a encontrar una salida que ni él ni yo podíamos ver. El día amaneció gris, como una promesa rota que no se atrevía a cumplirse. Me desperté antes que el sol, pero esta vez no me levanté a preparar el café. Me quedé en la cama, mirando el techo, preguntándome qué era lo que realmente había cambiado en mi vida. La casa seguía en silencio, pero el aire ya no era el mismo. Sabía que en cualquier momento él podría volver a entrar, a llenar el espacio con sus palabras vacías, su rutina, pero yo ya no estaba allí. Yo ya no podía estar allí. Me levanté finalmente, pero no para comenzar el día. No para preparar nada. Solo para ir al salón y quedarme frente a la ventana, mirando el jardín que ya no parecía tan vivo. No era que estuviera muerto, pero había algo en el que me parecía ajeno. Algo que no lograba entender. Quizá todo fuera igual, pero yo no podía verlo de la misma manera. Mis ojos ya no se fijaban en las mismas cosas. Había una distancia que se había instalado entre mi visión y la realidad.
No sé cuánto tiempo pasé frente a la ventana. El reloj en la pared seguía avanzando, pero yo no podía detenerme a mirarlo. Las horas pasaban sin que yo las contara. Cuando escuché el sonido de la puerta, supe que había llegado. No porque escuchara su coche ni por el ruido de sus llaves en la cerradura, sino por el sentimiento que se apoderó de mí en ese preciso momento. Él estaba aquí y el mundo fuera de esa puerta seguía sin cambios. Pero yo no. Entró como siempre con una expresión neutral, casi ausente. Me saludó con un buenos días que ya no tenía peso, como si se hubiera acostumbrado a darlo sin esperar respuesta. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada que decir. Las palabras se me habían quedado atrapadas en la garganta, como un nudo que no podía deshacer. Caminó hasta la mesa, dejó sus cosas y se sentó, sin mirar directamente hacia mí. La distancia que había entre nosotros no era solo física. Estaba ahí entre sus gestos, entre sus ojos que ya no buscaban los míos. Sentí como el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, como si las paredes de la casa comenzaran a presionar sobre nosotros, sobre todo lo que no decíamos. Él comenzó a hablar de algo trivial. No lo escuchaba. Mis pensamientos daban vueltas, tratando de encajar una pieza en el rompecabezas. ¿Por qué seguíamos en esta rutina? ¿Por qué manteníamos las apariencias? ¿Qué quedaba de nosotros, realmente? De lo que fuimos, de lo que pretendíamos ser. ¿Y qué pasaba con él? ¿Estaba consciente de que estábamos atrapados en esta mentira? No lo sabía. Y por alguna razón, no quería preguntarlo. No quería romper ese frágil equilibrio que habíamos alcanzado. Él terminó de hablar, esperando alguna respuesta, pero yo solo me levanté y caminé hasta la ventana. A lo lejos pude ver a los vecinos en sus jardines, a los niños corriendo detrás de una pelota. Todo seguía igual. El mundo seguía su curso, ajeno a todo lo que había sucedido dentro de esta casa. Yo quería volver a ese mundo. Quería escapar, pero sabía que no podía. Estaba atrapada aquí con él, con esta casa que ya no reconocía. Me senté de nuevo frente a él. Él me miró, pero sus ojos ya no tenían esa curiosidad de antes. Ahora eran solo ojos que esperaban, como si estuviera esperando que yo hablara. Pero no podía. No encontraba las palabras. No sabía qué decir. Él parecía entenderlo. Quizá también se había dado cuenta de que algo ya no estaba bien. Pero no mencionó nada. No preguntó. No había necesidad de hacerlo. El reloj en la pared sonó, marcando la hora, como si fuera un recordatorio de que el tiempo seguía pasando. Y con él mi paciencia, mi esperanza, mi fe en que las cosas cambiarían. No cambiarían. Sabía que no lo harían. Estaba claro que ya habíamos cruzado una línea que no podía borrarse, una línea que había marcado un antes y un después. Y aunque no lo dijéramos en voz alta, ambos lo sabíamos. La tarde pasó lentamente. Estuvimos en la misma habitación, pero en diferentes mundos. Él miraba su teléfono, navegaba por Internet, mientras yo observaba los mismos libros en la estantería, las mismas fotografías en las paredes. Todo parecía tan familiar y sin embargo tan extraño. Estábamos rodeados de recuerdos, pero ninguno de esos recuerdos nos pertenecía ya. Habían quedado atrás, guardados en un rincón que ya no podía ser visitado. Esa noche, cuando me preparaba para dormir, no pude evitar mirarlo una vez más. Estaba acostado mirando el techo en silencio. Había algo en esa quietud que me parecía más doloroso que cualquier palabra. Nos habíamos quedado allí, en ese limbo, sin decir lo que ambos sabíamos que estaba pasando. Yo no podía, y él no quería. Me metí en la cama sin decir nada. Los segundos parecían arrastrarse, y el peso de la noche se hizo más pesado sobre mí. La oscuridad me envolvió, pero no logré conciliar el sueño. Mi mente seguía corriendo de un lado a otro, buscando respuestas que ya no tenía. Y sin embargo no podía dejar de pensar en cómo todo se había desvanecido entre nosotros. Como todo lo que habíamos construido había quedado reducido a un par de miradas esquivas,
a silencios largos que no sabían cómo llenar el vacío. No supe cuánto tiempo pasó, pero en algún momento mi esposo se giró hacia mí. No lo vi, pero lo sentí. Sabía que me observaba, aunque no dijera nada. Era como si estuviera esperando que algo sucediera, que yo dijera algo. Pero no lo hice. No podía. El momento ya había pasado. Ya no quedaba nada por decir. Finalmente cerré los ojos. Y mientras la oscuridad me rodeaba, supe que había llegado al final de este capítulo. No había más palabras que pudieran cambiar lo que ya había sido dicho en silencio. Ya no éramos los mismos. Ya no éramos los mismos, y no había marcha atrás.